muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de la verdadera o la verdad de Warzone Mobile, oficialmente con su desarrollo. Ok, vamos a hablar primero que nada, te recomiendo que te veas el video, voy a dar mi opinión, voy a decir todo lo que yo siento, lo que sé, y quiero que tú des tu opinión en los comentarios, me digas en qué dispositivo juegas, qué problemas has tenido, y también escuches mi opinión y me digas, ok, Destro, estoy de acuerdo con vos en esto, ok, Destro, me caga esto que estás diciendo, esto no es así. Ok, perfecto. Cada quien tiene su opinión, estamos de acuerdo en ello, pero quiero saber la opinión de los demás, no solo la mía. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Vamos a... Ok, primero empecemos con el detalle, lo principal. Warzone Mobile, su optimización, su rendimiento. Ok, primero que nada, están viendo un gameplay en mi Redmi 8 Pro. Juego en Android desde hace ya muchos meses, desde que quitaron los 30 FPS, desde que me quitaron en mi dispositivo la capada de los 30 FPS, he jugado solo full Android desde entonces. Entonces, en algunos dispositivos, con el mismo procesador que tiene mi dispositivo, pero de otra marca como Samsung, el juego va a 30 FPS porque en algunos dispositivos está capado. Hay muchos dispositivos en los cuales aún el juego está capado. Capado quiere decir de que llega a un rendimiento que la misma aplicación tiene bloqueado. O sea, tu dispositivo no puede sacar el máximo provecho con su software y hardware porque el mismo juego con su misma aplicación está muy, pero que muy capado. Lo que quiere decir en pocas palabras que está bloqueado. Entonces, para desbloquearlo la única manera es meterte a los archivos del juego, que oficialmente pues se nota y demás, de que aquí actualmente está pasando algo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vale. Lo normal. ¿Qué es lo que pasa? En algunos dispositivos esta capada no existe. Por ejemplo, en mi dispositivo se nota que no existe esta capada tanto a nivel de cuadros por segundo y a nivel de gráficos. Y se nota muchísimo. Ahora, vamos con lo importante. El problema del juego. Para mí el juego yo lo vengo jugando de 2022. Honestamente me parece que Warzone Mobile es una joya muy subestimada, que la gente tal vez le dice una cagada porque en su dispositivo patata no le corre. Lo siento, suena mal, pero es que es cierto. El juego, aunque no lo crean, lo he visto correr en Redmi Note 8. Un dispositivo el cual pues creo que ya tiene sus 5 o 6 años que va a estar cumpliendo de larga vida. Si no estoy mal, creo que salió hace poco el Note 13. Lo que quiere decir de que el juego, para la gente que piensa de que no lo va a poder correr, sí lo va a poder correr. Después tenés Activision. Bien, Activision te pone en la web oficial, porque esto es oficial. O sea, yo lo que mencioné fue oficial. Lo ponen que necesitas en Android 2 GB de RAM, Android 5 superior y en iOS 9 superior con 2 GB de RAM. Me está diciendo que dispositivo de 5 años de antigüedad va a poder correr Warzone Mobile sin problema, como mínimo 30 FPS estables. ¿Se puede? Sí. Y todo esto por el orgullo de Activision. Porque seamos sinceros, no buscó a Tencent porque sabíamos de que Tencent la iba a partir honestamente con este juego. Y sí, lo más seguro es que el progreso cruzado y el juego cruzado lo pudo haber implementado Tencent con el Unreal Engine 5 sin problema alguno. Y pues se nota y demasiado. Ok, vamos a darle con otra cosa muy importante. Las críticas para Warzone Mobile a veces deberíamos de ser más constructivas y menos tanto hater. Porque recuerden de que esto es un juego gratuito. Este es un juego en el cual vas a tener multijugador gratuito, en el cual para la gente que tiene PC o consola y no tiene multijugador, va a poder adquirir su dispositivo móvil, va a ir a jugar el multijugador de Warzone Mobile, se va a subir sus armas y ya va a poder jugar el Warzone de PC y de consola con sus armas subidas. Ponete a pensar en eso, porque actualmente el multijugador de Call of Duty se paga. Y entonces en Warzone pues no tenés tus armas al máximo. Y para subirlas en Warzone es tardado más que en multijugador, obviamente, aunque te pongas incluso los multiplicadores de experiencia. Entonces, teniendo en cuenta de que aquí tenés uno de los mejores Battle Royale, y sí, este Battle Royale ya es muy superior que el de COD Mobile al día de hoy, más que todo por los mapas, por la jugabilidad que incluso va a ser muy buena, y porque siento de que para mí el Battle Royale de COD Mobile nunca fue muy bueno. O sea, está bien, pero nunca fue lo que mucha gente esperó. Porque todo el mundo lo que quería en COD Mobile era un Battle Royale al estilo Warzone, al estilo del GOAT de los Battle Royale de Call of Duty. Porque sí, tenés Blackout, tenés Isolated, pero lo mejor de la joya de la corona de COD Mobile, y siempre lo voy a decir, es Alcatraz, y siempre fue Alcatraz, y nunca lo debieron de quitar permanente, porque creo que al día de hoy sigue sin estar permanente, y creo que solo lo ponen para torneos o fin de semana. Si estoy mal, pues ahí me dicen ustedes. Y por eso tenemos aquí dos mapas muy icónicos, Verdansk y Revit, y posiblemente tendremos también Fortune Skip, incluso Caldera, incluso Al-Mazrah, Uzbekistán, Bonde, La Chica, entre otros mapas seguramente estén llegando para Warzone Mobile. Y si esos mapas llegan como modo Battle Royale o modo Resurgimiento, ya te digo yo de que vas a tener mucha más variedad en mapas de Battle Royale y Resurgimiento que actualmente lo que tiene COD Mobile, que COD Mobile solo tiene 3 mapas y de esos 3 mapas solo uno es el mejor de todos, porque los otros pasan meh.
Y más cuando tenés problemas de que las lobbies oficialmente son 70%, bueno, 40% gente real, 60% bots. Y me decía, Lestro, pero esto en rangos altos no pasa. Incluso en rangos altos pasa de que hay por lo menos un 40% bots, 60% gente real. Le he preguntado a gente que vicia demasiado el Battle Royale y siempre pasa lo mismo. Ahora, si Activision logra hacer de que por lo menos 120 personas, porque eso es lo que da hincapié el Battle Royale de verdad, haya personas reales, esto va a ser un plus. Si hay muchos bots, va a cagar el juego. O sea, porque a nadie le gusta estar jugando con bots. Créeme, o sea, yo me la paso mucho mejor, más divertido mis partidas jugando full con mis suscriptores en las partidas privadas que hacemos. Se siente más frenetismo, se siente, ok, me siento feliz porque sé que estoy jugando contra gente real, me están matando, pero yo también los estoy eliminando, y si gano una partida me siento súper bien, porque sé que es gente real. O sea, quiero las partidas de Warzone 9 así como las privadas, que entra gente real y se juega gente real. Y así me gustaría que sea. No quiero muchos bots, lo siento, pero es que los bots para mí, eso solo es para la gente que va iniciando en el juego. Si ya de manera factible el juego ya tenés mucho tiempo de jugar, que no te aparezca ningún bot, es que no lo veo. Otra cosa, para mí el juego es muy bueno. Tiene sus cagadas. Y no estoy de fanboy. Yo sé la mierda que ha hecho Activision. Yo sé lo que ha pasado con Activision. Y lo digo de esta manera porque mucha gente piensa de que Activision no sabe lo que está pasando. Y sí, es complicado crear un juego de este calibre. Primero, que es para dispositivos móviles. Y segundo, porque tiene pero toda la cantidad de contenido, información de los Call of Duty actuales. No es un Call of Duty nostálgico como con Mobile. Este es un Call of Duty actualizado para los Call of Duty de esta época. Porque acuérdate que tenés todo el contenido de Modern Warfare 2, más todo el contenido de Modern Warfare 3, más lo que se viene de este año del Black Ops que van a sacar, más lo que viene del Black Ops que van a sacar. Porque sí, este Call of Duty se va a ir actualizando conforme a todos los Call of Duty nuevos de la nueva generación. Que se van a meter las nuevas movilidades, las nuevas jugabilidades, que se van a meter nuevos mapas multijugador, que se van a meter un modo ranked. O sea, básicamente es todo eso lo que se tiene pensado hacer. Y es lo que te digo. La verdad es que Warzone Mobile hay muchas cagadas en su tema de optimización. La verdad es que ha sido tardado. Se espera de que el juego termine saliendo entre, obviamente, el 19 de marzo al posiblemente 30 de abril, o no creo que pase de abril. Y pues espero de que la gente lo logre disfrutar. Porque si hay algo que tenemos que decir, es que Warzone Mobile es un juego triple A, o sea, triple A, loco. O sea, ¿estás consciente de eso? Un juego triple A, pero para dispositivos móviles. Y pues hay que ser muy agarrarlo con pinzas de decir, Warzone Mobile es un juego, pero tiene sus problemas y hay que solucionarlos. Y tampoco hay que descartar. ¿Recuerdan Warzone 2, Modern Warfare 2, todos los problemas que tuvo con su motor gráfico, la bajada de caída de FPS? Pasaron, creo que meses, incluso el año, para que el juego fuera muy bien establemente en PC y en consola, más en PC. Y es que estos juegos son ya pesados, son juegos AAA, no son juegos cacas, por así decirlo. O sea, no los hacen por hacerlos, sino los hacen con detalle, como lo logran llevar a dispositivos móviles. Tencent, obviamente sabemos que lo hubiera hecho mejor, lo sabemos porque Tencent tiene ese profesionalismo, tiene ya la habilidad, más que todo con el Unreal Engine lo hubieran hecho brutal. O sea, te voy a dar una pequeña comparación. Tencent Games haciendo el Apex chino, Respawn y Tencent haciendo el Apex Legends Mobile. Adivinen cuál es el mejor, en el que no se metió Respawn. Sí, el de Tencent está 1000 veces mejor, tiene el código fuente, va más fluido. Ahora, ¿qué pasaría si Warzone Mobile, Tencent, Warzone Mobile, Activision? Obviamente el de Tencent hubiera estado más optimizado. ¿Cuál es la cagada? El puto tema de la monetización. Hubiéramos tenido ruletas a lo desgraciado. ¿Por qué creen que solo han metido una ruleta en lo que es actualmente Warzone Mobile? Porque le cayó la de hate y de Dios a Warzone Mobile. Porque nadie quiere esa mierda. Y para los que están de mamadores en COD Mobile diciendo de que todo el mundo quiere esas ruletas, nadie las quiere. A todo el mundo les mama las armas, estamos de acuerdo. Pero, y a mí también me encantan esas armas. Pero $250 por una puta arma mítica. ¿Qué, computa? Una Switch Lite. Te pica el culo. No, preferimos los lotes. Así, precios estables. Déjense de verga. Y lo peor es que la gente lo compra, así que bueno, qué cositas de la vida. Pero ese es el problema que hay. Hay muchos problemas que hay que decir. Pues, en fin, son cositas de la vida. Pero lo que más importa es tu opinión. En fin, habiendo dicho eso, espero que te haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video del canal. ¡Adiós!